Shalom Aleichem, bienvenidos de nueva cuenta a I Stand with Israel. Esta emisión de hoy es sobre un tema muy de moda hoy, que es el socialismo, pero también su nexo con el antisemitismo. Antes de comenzar, es importante mencionar que el antisemitismo no es la percepción que cada quien tenga de la sociedad o de la política en lo que se refiere al Estado de Israel. El antisemitismo es una visión tergiversada cuya base es la mentira. Así también es importante mencionar que el antisemitismo es un insulto a la lógica y a la razón. Así es que quien quiera discutir con un antisemita simplemente estará malgastando sus argumentos históricos, aunque estos estén bien fundamentados. El antisemitismo en el siglo XX era una problemática que tan solo le incumbía a Europa y a la ONU. Hoy en día es una problemática mundial, ya que este mal se está multiplicando de una forma escandalosa. Hoy se habla de antisionismo, antes se hablaba de antisemitismo. Antes, durante la Shoah, durante la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos europeos fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A decir verdad que el antisionismo, ya sea en Occidente o ya sea en Oriente Próximo, es la misma cosa, pero es necesario mostrarles cómo lo ven en Occidente y cómo lo ven en Oriente Próximo. Para la izquierda occidental, el antisionismo es un rechazo a las actividades terroristas del Estado de Israel. A decir verdad, es un rechazo a todo lo que hace Israel, a sus políticas, a la forma en la que supuestamente tratan a sus vecinos palestinos. En cambio, el antisionismo en Oriente Próximo es simplemente el rechazo a la existencia del Estado de Israel para el mundo musulmán. Israel es un Estado ilegítimo, es un Estado que no merece existir. Entonces, el que es sionista es el que respeta la existencia del Estado de Israel, el que respeta el derecho o el que defiende el derecho del Estado de Israel a defender sus fronteras, a defender su población civil. Y el antisionista es el que considera que Israel no tiene ningún derecho a defender ni sus fronteras ni a su población civil, simplemente porque no tiene derecho a existir, y apoyan, como lo ha dicho muchas veces el gobierno ayatolá, el régimen ayatolá, como lo ha dicho muchas veces, que ellos quieren el exterminio total del Estado de Israel. En el libro El engaño populista de Axel Kaiser y Gloria Álvarez nos muestra qué tan antisemita es la izquierda y hasta dónde el marxismo aportó al régimen nazi de Hitler y al fascismo de Mussolini. Aprovechando que ya estamos tocando el tema del engaño populista de Kaiser y de Álvarez, quiero enseñarles el libro. De verdad que se los recomiendo ampliamente. En la emisión sobre la conexión nazi con el terrorismo islámico, mencionamos que el importante papel que jugó Jamin al-Husseini en la Shoah y lo que esta conexión nos dejó hoy en día. La verdad es que de acuerdo con el libro de Kaiser y Álvarez y la Sharia, existe una serie de similitudes importantes que explican que el porqué de una izquierda
tan antisemita. En este recuadro vamos a ver las similitudes entre el socialismo y la Sharia. De acuerdo con el recuadro que les acabo de mostrar, que el primer punto corresponde a un desprecio por las libertades individuales y por una especie de adoración o de idolatría hacia el Estado. En cuanto al Islam es igual, la Sharia se opone a las libertades individuales, ya que existe un monopolio en donde el gobierno concentra todo su poder en todos los ámbitos de la vida del individuo. Es decir, el individuo que es esclavo del Islam, está sometido al Islam de acuerdo a la Sharia. De acuerdo al segundo punto de la tabla, el populismo, la izquierda occidental, fomenta el odio de clases y convierte este odio en propaganda. Esto lo podemos llamar también terrorismo mediático. En la Sharia funciona igual. Que en el Islam existe incitación a la violencia. Se usan una serie de falacias antisemitas que conllevan a una violencia, que conlleva a un terrorismo. Que hay los casos que vemos en Europa de un hombre que se lleva por delante un montón de gente, o que en fin, todos esos actos en nombre de Alá, que con un solo grito, Allahu Akbar, Alá, que es el más grande, así dicen ellos, se inmolan matando muchísima gente. De acuerdo con la tabla, el tercer punto es que el Estado personificado en un líder mesiánico, que es el que va a salvar al pueblo de sus miserias, de sus males. Y ahí explicamos por qué personajes como Hugo Chávez, personajes como Andrés Manuel López Obrador llegaron al poder político, y que en Colombia estuvimos así de caer en esa falacia del líder mesiánico con el señor Gustavo Petro. Esto mismo ocurre en el Islam, que ellos esperan un líder mesiánico que los salve, que los rescate del enemigo sionista. De acuerdo con el cuarto y último punto de la tabla, hablamos de que tanto el populista de izquierda occidental como que en la Sharia, los dos se consideran dueños de la verdad absoluta, no aceptan que se equivocan. Los primeros, en la izquierda occidental, descalifica al que no piensa como él, lo tacha de ignorante, lo tacha de paramilitar, en fin. Y en el Islam, quien no piensa igual que él es también descalificado y es tachado de infiel. De esta forma llegamos al final de otra emisión más de I Stand With Israel. Nos vemos en la próxima.